Hay Muy diferencias estructurales Ujú, y funcionales en toda ujú. esta conectividad. Ujú, Muy bien. claro. Mm. Bueno, ya está. Pues eso es una cosa interesante, ¿sabes? Eh, hay un montón de aspectos en tartamudez que aún no se descubren tampoco, ¿no? Ujú. Pero siempre está en investigación el tema de lo que ocurre en una persona con tartamudez. Somos una incógnita en el, en el mundo, En el mundo de la ciencia, claro. por así decirlo. Ujú. Porque tampoco, El mundo de las... claro, Exactamente. no es solamente física, sino que también tiene un factor importante psicológico. Así Sí. que es algo súper complejo y súper grande. Hola, Camilo. Hola. ¿Qué tal? Bueno, Qué bien. ¿quiere que ya comencemos? Vamos a empezar, que ya somos unos cuantos. Bueno, les agradezco a todos estar aquí. Buenas tardes. Le agradezco a Luis por haber aceptado esta invitación. Yo soy Danisa, como le comenté, soy una persona con tartamudez de Argentina y soy colaboradora en la Asociación Argentina de Tartamudez, y aparte yo formo parte de un grupo de Latinoamérica. Entonces, entre un grupo de Colombia y de la comunidad chilena, más este grupo, organizamos esta reunión. Igual la quisimos hacer abierta para el que les interese, porque nos pareció muy Mm. interesante. Yo les envío unos videos a los chicos de usted hablando sobre las palabras, sobre la importancia, y bueno, la verdad que es hermoso tenerlo aquí. Así que yo lo dejo a usted, que nos cuenta lo que se dedica o de sus libros, o lo que nos quiera comentar. Yo me encantaría que hablásemos un poco entre todos. Yo en el fondo lo único que me dedico de alguna manera es, después de muchos años, a investigar las palabras, el lenguaje. Eh, Bueno, por qué el lenguaje es tan importante en el ser humano y qué es lo que hace el lenguaje en la vida del ser humano. Y al final pues vamos descubriendo que el lenguaje lo que hace con nosotros, o que nosotros hacemos con el lenguaje, tiene que ver mucho con nuestra propia vida, con nuestra forma de vivir, con nuestra satisfacción, con nuestro bienestar y, en definitiva, al final, con nuestra felicidad. Nuestro lenguaje puede bloquear los momentos de vida más felices del ser humano, porque a veces pues, nos hablamos de una manera que no es la adecuada. Otras veces lo que puede hacer es darnos fuerza e introducirnos en un mundo de posibilidades, casi como en las películas de Disney, ¿no? Que dice ir hasta el infinito y más allá, ¿no? Con las palabras. Para mí las palabras, cuando descubrí el poder científicamente, investigando, me permitió abrir nuevos campos dentro del mundo. El más importante para mí, he descubierto que la palabra es un instrumento o una herramienta muy eficiente eh, para lo que a mí como persona me interesa, que es para la paz. Es una de las cosas que más me atraen, porque el mundo siempre está metido en conflictos constantemente y permanentemente, y parece que los conflictos internos los llevamos fuera para olvidarnos quizá de los nuestros. Y yo creo que el lenguaje es un instrumento maravilloso y una herramienta maravillosa para la paz. Y yo creo que eso es lo que fundamentalmente me hallo ahora. Cómo el lenguaje se puede convertir en las empresas, en los lugares en los que nosotros trabajamos, pues instrumentos también para relacionarnos bien, para comunicarnos mejor, para conseguir logros y éxitos, pero no logros y éxitos como consideramos, sino logros y éxitos que tengan que ver también con los logros y los éxitos del resto de los seres humanos, de los seres vivos y de las cosas. Yo creo que hay una frase que yo puse en el libro, que cuida tu lenguaje y él cuidará de ti. A veces no cuidamos ni la mesa que tenemos donde estamos trabajando, no cuidamos la casa ni el suelo. Empezamos ya por las cosas. Por lo tanto, después pasar ya digamos, a los animales, pues es un poco más complicado. Y ya pasar a la naturaleza, pues todavía más complicado. Y ya pasar a lo que es el ser humano, pues todavía mucho más complejo. Claro, tenemos que aprender a cuidar todas las cosas, y eso es el habla interior.
Cuando yo dejo algo, igual o rompo algo, o maltrato algo, una cosa, ¿eh? ¿Qué es lo que yo me digo, no? Y yo la pregunta que me hago es, ¿qué palabras siempre definen tu historia? Y yo la pregunta que os lanzaría a todos los que estáis ahí es, ¿cuáles son las palabras que han definido vuestra historia? Si sois conscientes de ellas. Porque las palabras que definen la historia también van a definir la forma en que miramos el mundo, la forma en que percibimos el mundo. Las palabras me hacen percibir a mí mismo de una manera y me hacen percibir el mundo o mirar el mundo de una manera determinada. Por lo tanto, yo sí que haría un ejercicio constante y permanente con todas las personas para saber qué palabras son las que definen la historia de cada uno. Que tomemos conciencia. Y en parte, lo único que me he dedicado durante estos últimos años ha sido a crear una metodología dentro del lenguaje. Ayer lo comentaba con una amiga mía que cómo es toda la metodología, pues para que realmente sepamos que sí se puede trabajar, que se puede descubrir y que realmente podemos cambiar. Creo que la gran revolución pendiente del siglo XXI es la revolución del lenguaje, oral, escrito y gestual. Por el lenguaje somos capaces de querer, de soñar, de amar, pero también por el lenguaje somos capaces de odiar, de matar, de perseguir a las personas. Yo creo que el lenguaje es un instrumento de mirar el mundo, pero para mirar con ojos de querer ver de verdad, pues necesitamos ser conscientes del lenguaje. Y otra cosa importante con el lenguaje y con la ciencia, que se une mucho, cuando yo empecé a trabajar, para mí es que la ciencia no busca la verdad. Y nosotros estamos empeñados en buscar constante y permanentemente la verdad. Y yo creo que la ciencia lo que busca es la capacidad o lo que busca es hacer mejores preguntas. Si cada día nosotros somos capaces de hacernos mejores preguntas, yo creo que podemos ir creciendo, podemos ir prosperando. Y yo creo que esa es la clave. La verdad como tal en ciencia no existe. Es decir, dura un momento o se falsa a lo largo del tiempo y viene otra que es mejor, que amplía, y en la vida pues también algo parecido. Entonces, cuando nos dejamos de hacer buenas preguntas con respecto a nosotros mismos, pues probablemente nos dejamos de hacer buenas preguntas con respecto a los demás. Y eso es a lo que yo me dedico, a intentar ver si puedo mejorar la capacidad de hacer buenas preguntas a lo largo de la historia, de mi historia, la que vivo. Y entonces, pues, mis días pasan así, intentando hacer mejores preguntas, identificando caminos para preguntarme mejor, primero respecto a mí mismo y luego con respecto a los demás. Y la fórmula que yo utilizo, voy a ser breve y luego si queréis entramos a chatear. Y con esto me gustaría quizá terminar y luego si no me preguntáis y vamos avanzando. Pero la fórmula que yo utilizo y que más deseo utilizar, no solamente que utilizo y más deseo utilizar, y con más tiempo es el silencio. Creo que si los seres humanos supiéramos guardar un poquito más de silencio, podríamos encontrar otra forma y otra energía y otro tiempo de tratarnos. Estamos demasiado ocupados, atareados, azarados, iba a decir, con la vida. Y nuestras decisiones a veces no son las mejores ni las más adecuadas, aunque pensemos que somos muy inteligentes. Es decir, no hemos acallado las voces al juez que llevamos dentro en nuestra mirada y en nuestras palabras. Yo creo que el silencio es la capacidad de reorganizar nuestra memoria para también reorganizar la memoria del futuro que queremos. Y a mí me gusta mucho que seamos capaces de guardar silencio. Se aprende el silencio, no es aprender en silencio, es aprender el silencio. Es decir, aprender el silencio requiere mucho tiempo en las personas. Yo todavía no lo he aprendido, como digo, estoy trabajándome el silencio para seguir aprendiendo todavía a preguntarme. Y ante las respuestas que damos al mundo, pues igual si guardásemos un poquito más de silencio, igual nuestras respuestas con respecto a los demás serían más amables, más sinceras, más compasivas, más bondadosas, que son necesarias, más generosas, y las cosas empezarían a cambiar. Entonces yo me iría por ahí, por esa línea de trabajar un poco el silencio. Fíjate, las palabras y el silencio, ¿no? El silencio es lo que hace que la palabra coja verdad, ¿no? Autenticidad, si queremos. Es decir, que es lo que yo digo que es cuando habitamos las palabras, cuando yo soy esa palabra que digo. Y en el mundo necesitamos que seamos las palabras que decimos, que es más que coherencia, ¿no? Es otro nivel, son niveles de conciencia del ser humano. Siempre estamos hablando de niveles de conciencia. Y cada vez que vayamos tomando más conciencia de quiénes somos, cómo nos hablamos, cómo hablamos a los demás, cómo permitimos que nos hablen,
probablemente también tomemos conciencia en la forma en que tratamos y nos comportamos con los demás y con nosotros mismos. Y para mí eso es un poco el lenguaje y todo el proceso. Por eso el primer libro fue La ciencia del lenguaje positivo, que venía de las investigaciones científicas. El segundo fue cuando estuve trabajando todo un año entero en un colegio con las familias, con los profesores y con los alumnados, educar el lenguaje positivo, el poder de las palabras habitadas. Y el tercero, el lenguaje de la felicidad, que para mí es el libro más interesante, porque claro, se mete mucho todo el mundo con la felicidad. Y la felicidad es un lenguaje que nosotros tenemos. Por lo tanto, nos damos cuenta que no es un camino que nos dicen, y tampoco es verdad que criticamos todo, y entonces aquí se publican muchos libros en España hablando de la felicidad que nos quieren vender, las cosas para que vamos a comprar, los lujos, todo eso, y al final nos distraemos hasta criticando eso. Yo siempre pensaría cuál es el lenguaje que tú tienes ante los acontecimientos que te están sucediendo, y si ese lenguaje te ayuda o no te ayuda a vivir y ayuda a los demás a vivir de una forma determinada. Por lo tanto, por eso vuelvo al tema de la paz. Yo cuando me levanto por las mañanas me suelo preguntar si yo puedo aportar un poquito de paz. ¿Qué paz voy a aportar hoy? En el lugar que esté, con las personas que esté. Si soy capaz de acallarme y no responder automáticamente ante quizá todo lo que ocurre. Y si mi juicio, que a veces considero que es verdadero, porque cómo me voy a engañar a mí mismo si llevo tantos años conmigo, soy capaz de callarme y pensar que igual no contengo tanta verdad, tanta realidad, y que igual tengo que aprender a escuchar más al otro e intentar buscar acuerdos. Pues eso es un poco el camino de lo que yo creo que es el lenguaje positivo, es la capacidad que tiene el ser humano de encontrar una nueva dirección en su vida. Es decir, de reorganizar su destino. Claro. Dime, ya con esto yo ya... Yo te iba a comentar que a un montón de las personas con tartamudez que estamos acá nos ha pasado que por medio de palabras que nos han dicho en determinadas situaciones de la vida, cuando nos escuchan tartamudear, y nos ha afectado de una manera horrible. Hemos pospuesto sueños, el autoestima que se va abajo muchas veces, así que qué importante es eso del impacto que causan las palabras, ¿no? Tanto en lo negativo como en lo positivo. Es importante tener en cuenta que como hemos nacido al lenguaje, no hemos reflexionado sobre las palabras, estamos en ellas. Nadie, si ahora alguno sale de casa, imaginaros cuando terminéis aquí, nadie va a dejar las palabras en su casa. Nadie. Las lleva puestas desde que nació, pero no lleva puesto la reflexión desde que nació. Es muy complejo, ya has vivido ahí. Te han educado a utilizar los tiempos verbales, los adjetivos, los pronombres, los nombres. Te han enseñado a vivir dentro del lenguaje. Es decir, en el fondo somos el río del lenguaje. Y yo a veces le digo a la gente, seamos un poquito orilla. Parémonos y que el río vaya. Démonos cuenta cuál es nuestro lenguaje y cuál es el lenguaje de los demás. Cuando sea la causa la que sea, es decir, porque uno es tartamudo, o yo que trabajo con muchos jugadores de baloncesto y miden 2,20, 2,18, pesa 140 kilos, también se meten de otra manera. Y hay muchas formas, el bullying en los colegios lo hemos trabajado, hay muchas formas de meterse con nosotros y dejar y permitir que nosotros, que esas palabras nos afecten. Hay un niño que aparece su historia en el segundo libro, en Educar el lenguaje positivo. Yo al final del año les pedí estadísticas vitales. Es decir, cuántas palabras al final le han podido afectar en positivo y negativo de ese año de trabajo que hemos tenido. Y había un niño que comentaba que todas las mañanas cuando se levantaba, antes de trabajar con el lenguaje, se miraba al espejo y lo que se decía era que era un fracasado, que era un inútil, que no servía para nada, que no era buena persona, y se repetía también las palabras que su padre le decía: ¿a dónde vas a ir con estas notas, con este comportamiento? Claro, cuando él dice, y con el año de que estuvimos trabajando, cuando me di cuenta, hicimos un ejercicio que se hace mucho con deportistas de élite, que es poner en las zapatillas palabras, que los compañeros pongan palabras en sus zapatillas de lo que piensan de la otra persona, o para animarle o para decirle algo. Y entonces se dio cuenta que lo que estaba mirando y lo que estaba pensando de sí mismo no era lo que realmente pensaban ni su familia ni la gente en clase.
se dio cuenta que realmente tenía un poder a través del lenguaje de poder cambiar. Que su propio lenguaje le había conducido a reforzar cosas que parecían. Había magnificado, porque muchas veces parece, es que siempre, no es que sea siempre, pero nuestro lenguaje, como no lo hemos pensado, decimos siempre. En vez de decir, mira, hoy has estado un poco tonto, has hecho esto y esto. Bueno, pues ya está, puedes decir, es que siempre haces lo mismo. Hay que tener mucho cuidado porque eso son frases killer. Y con respecto a la tartamudez o cuando alguien te dice algo y te sientes de una manera diferente, tú puedes sentir diferente por ser blanco, por ser negro, por ser hombre, por ser mujer, por ser homosexual, por ser lo que sea. Hay tantas causas por las cuales el cerebro puede sentirse que le afecta lo que le están diciendo, hasta por los gestos. Parece que me ha dado la espalda, que se ha vuelto, ¿no? El desprecio, que es una de las emociones más destructivas. Claro, la ventaja que tiene el ser humano es que su cerebro es plástico. La plasticidad del cerebro nos permite, hasta el último día de nuestra vida, generar nuevas conexiones. Y eso es muy interesante. Es decir, se puede entrenar. Eso se repite por activa y por pasiva. Y casi todos los neurocientíficos realmente lo están diciendo. Tenemos que aprender a entrenar. Y los entrenamientos tienen que ser sencillos. Porque si ahora voy al gimnasio y me quiero levantar en cada mano 20 kilos, pues probablemente, a no ser que sea ya un tío más fuerte, no voy a poder. Tengo que entrenarme poco a poco. En el lenguaje, para que no ocurra que lo que te están diciendo te afecte tanto, tienes que tomar primero conciencia de tu propio lenguaje. Es decir, y el primer paso es tomar conciencia. ¿Qué hablo? ¿Cuáles son las historias de mis palabras? ¿Cuáles son las palabras que yo constante y permanentemente digo? Fundamentalmente, y me digo a mí mismo en mi vida. Hay muy pocas palabras. No penséis que son tantas. Lo que pasa es que no nos hemos parado a contarlas. Y sería bueno que supiéramos cuál es nuestro lenguaje. Y que supiéramos cuando hablamos cómo pronunciamos las palabras. Cómo le podemos decir a una persona, es que no me entiendes. Eso, de entrada, pues igual no es adecuado. Entonces, lo primero es tomar conciencia de mi propio lenguaje como del lenguaje de otros. Si no tomo conciencia, no puedo activar el segundo paso. Para activar el segundo paso, que es la capacidad de regular o de escoger palabras, esa es donde está la clave. Es decir, las palabras que nosotros elegimos son la clave en nuestra vida. Yo puedo desear un buen día o puedo desear un mal día. Internamente lo puedo desear. Es muy importante aprender a escoger, pero para escoger tenemos que tener conciencia de nuestro lenguaje. Porque eso posibilitará ese segundo paso, que es la capacidad de escoger nuestro lenguaje, de regular aquello que vamos a decir. Eso requiere lo que estamos hablando, un poquito de silencio. ¿Cómo voy a escoger una palabra? Para. Aprende, vete al diccionario, busca un sinónimo, un antónimo. Trabaja un poquito, enamórate del lenguaje. Enamorarte del lenguaje va a ser enamorarte de la vida. Si te enamoras del lenguaje y empiezas a escoger, harás el tercer paso, que es ahí donde realmente lo que estabas diciendo antes, cuando me decían algo, porque yo era tartamuda me afectaba. Pues el tercer paso es la autonomía, la libertad. Con respecto a lo que yo me digo a mí mismo, que me puedo estar castigando como ese niño, es decir, soy mala persona, me lo dice mi padre, me lo dicen mis profesores, me lo dicen mis compañeros, y el niño tenía 12 años. Y la relación que hizo es increíble. Y el dolor que tenía y el sufrimiento que albergaba todos los días, porque él decía, prefiero sonreír a todo el mundo y cumplir sus mandatos, antes que hacer daño. Por lo tanto, aunque si le insultaban, le pegaban o cualquier cosa, el bullying, él prefería eso, sonreír y estar amable, a pesar de todo lo que pudiese ocurrir, para ver si podía caer bien. Pues el tercer paso es la autonomía. Es el paso, digamos, el primer paso para empezar a darse cuenta que tenemos un dominio sobre nosotros mismos, sobre el lenguaje que nosotros tenemos y sobre el lenguaje de los demás que nos quiere influir. Podemos tomar conciencia y hemos empezado a elegir, yo puedo mirar al otro en la autonomía de mi libertad y digo, no está eligiendo bien sus palabras al dirigirse a mí. Entonces también podré empezar a trabajar un poco la compasión, la amabilidad. Es decir, vamos a ver qué es lo que le está pasando. Y a mí eso me llama la atención porque ese tercer paso es el que me permite. ¿Qué más da que yo sea homosexual, que sea negro, que sea alto, que sea tartamudo, que sea tuerto, que esté cojo, que bueno? Yo puedo darme cuenta que en mí está la posibilidad de ir al infinito y más allá cuando escojo las palabras. Y eso es una verdad. Porque nos diferenciamos todos los seres humanos, 7.800 millones de personas, pero lo que nos hace iguales
es que todos los seres humanos, 7.800 millones de personas nos hablamos. Elegir hablar es elegir cambiar el mundo, nuestro mundo y el mundo de los demás. Y por ahí vas al cuarto paso, que es tener la capacidad de las habilidades lingüísticas, que eso es muy interesante. Porque las habilidades lingüísticas, aunque cuando estás tartamudeando te estás dando cuenta que igual pues, no es todo lo que tú quisieras expresar, ni a la velocidad que tú quisieras expresar, tienes la capacidad de comunicarte cuando eliges las palabras. Igual se trata de elegir menos palabras y empezar a hablar con ellas, habitándolas. Son tuyas, te pertenecen y las quieres. Y esas habilidades lingüísticas son las que te llevan a trabajar con tus compañeros, las que te llevan a pasear con tu familia, con tu marido, con tu compañera, bueno, a pasear con el perro, a abrazar un árbol. Esas habilidades. Y luego llega el quinto paso, que son las competencias. Y las competencias del lenguaje son muy importantes, porque son las competencias de la transformación. Es decir, ya sé a qué mundo pertenezco. Pertenezco al mundo del lenguaje. El lenguaje pertenece al mundo de la comunicación, el que nos une con la vida, con toda la existencia. Si yo quiero cambiar algo en la existencia, si quiero ser competente en el sentido del cambio, si quiero activar el cambio, si quiero influir en positivo, la mejor herramienta que tengo en mis manos son las palabras, el lenguaje. Entonces, de repente me doy cuenta que puedo no solamente ya saber que pertenezco a algo, que tengo un propósito en mi vida, sino que tengo un sentido en la vida y tengo una trascendencia. Y he creado una narrativa. Y esa narrativa me dice a qué mundo pertenezco, cuál es el propósito de mi vida, cuál es el sentido de mi vida y cómo al final esa narrativa une todo lo que yo soy. Es decir, lo une internamente y externamente. Y entonces cuando ya se pueden reír o decir, no importa, porque mi autonomía y mi libertad me permite ver al otro. Pero tampoco voy a juzgar al otro como si me estuviese atacando. No tengo ninguna necesidad de eso. Ahí entra quizás esa capacidad de crear un poquito de paz cada día que uno se levanta. Eso es lo que yo trabajaría con las personas. Esos 5 pasitos, poco a poco, porque al final eso puede ayudar mucho más de lo que la gente cree. El lenguaje lo tenemos todo. Es una herramienta muy fácil. No tienes que pagar por ella. La gente dice, ¿no? Te sientas y te grabas y de vez en cuando miras y escribes un diario y tomas nota de las palabras que tú dices. Simplemente lo que quieres es un espacio y un tiempo. Saber que el lenguaje es espacio que crea el tiempo, no al revés. Nuestro lenguaje crea el tiempo de nuestra existencia. Si es un lenguaje negativo, rumiamos mucho y eso nos hace mucho daño. Nos quita vida, eso es la demostración científica, era que el lenguaje negativo rumía. Y el lenguaje positivo lo que te hace es que te regala vida. Te hace ser más creativo, estar más atento. Por lo tanto, es un espacio y el espacio es la clave de todo. Parece que no, pero nosotros somos seres espaciales, no temporales. El espacio en movimiento es la creación del tiempo. Eso es física cuántica, que dicen los físicos. Pero bueno, yo en el lenguaje lo puedo entender. El lenguaje es un espacio. Por eso se puede trabajar. No es nada abstracto, es algo muy concreto. Tú escribes una palabra, la dices o la grabas, tienes un gesto y se ve. Es concreto. Es la matemática del ser humano. Si la matemática es lo que puede interpretar de alguna manera el mundo y la física, lo que puede interpretarnos a nosotros como esa matemática precisa es el lenguaje. Ahí estoy yo. Excelente, Luis. Hay una señora que te quiere hacer una pregunta. Claro. Laura. Ok. Hola. Hola, ¿qué tal, Luis? Estupendamente. Yo quería volver un poquito para atrás en lo que comentó respecto a las palabras que quizás nos han dicho siendo niños, en el caso mío al menos, o de muchos de los que tartamudeamos, son palabras quizás, digamos, negativas, que nos tiraban para abajo. No, vos no podés seguir la secundaria porque con tu tartamudez no podés. Vos, si querés hacer esto, no podés. Entonces, son como palabras que se nos quedaron como grabadas en la cabeza, quizás en forma inconsciente, pero son todas palabras negativas.
o si tuvimos, digamos, un bullying. Ya siendo grandes, si queremos estar haciendo los 5 pasos que nombró, ¿cree usted que nos serviría? Pues hay algo, estoy apuntando aquí, para que no se me olvide algo que me parece importante. El tiempo siempre es ahora, en el sentido de que ahora, igual cuando éramos pequeños nos podían decir un montón de cosas. Bueno, a mí de hecho, yo repetí, me echaron de 2 colegios y de una universidad, y siempre que lo cuento a la gente digo, uy, si supierais, cada uno tenemos y llevamos dentro de nosotros mismos pues, historias que pueden ser increíbles. Y al final me encuentro escribiendo libros, dando conferencias, teniendo empresa, investigando, nunca se sabe, es decir, porque al final te encuentras con una oportunidad. Y era lo que yo estaba apuntando, que cuando yo escribí la tesis doctoral solo puse una frase que quería que fuese el origen de todo. Nuestros límites son nuestras posibilidades. Es decir, yo ahora he llegado con una memoria que me han maltratado y yo he aceptado ese maltrato y lo he rumiado y encima me voy maltratando. ¿Vale? Ese es mi límite, pero también es mi posibilidad. Por tanto, aquí ahora, si se ponen esos 5 pasos, probablemente el mundo cambiará. Probablemente. Hay que entrenarse. Eso sí, si lo abandonas, no todo el mundo dice, bueno, no, pero lo has entrenado. Entrénate todos los días. Esto ya no son, como decir, vamos a coger un hábito y vamos a trabajar 21 días o 60 o 90 días. No. Ahora se trata de que todos los días tomes conciencia de tu lenguaje. Y que tomes conciencia de tu lenguaje para poder escoger las palabras. Para ser libre después y autónomo de lo que te digan y de lo que te digas. Porque tu cerebro también te engaña. Yo siempre suelo contar una anécdota de mi hijo. Mi hijo es ingeniero aeronáutico, trabaja en Alemania y hace unos meses antes de la COVID me preguntó, oye papá, ya tiene unos cuantos años, bastante, ¿me puedes decir un consejo? Y eso ya, cuando un hijo te pide un consejo ya cuando tiene 38 años, tú dices, espera un momento, a ver, ¿cómo que me pides un consejo a esta edad? Sí. Vale, pues yo di vueltas y se me ocurrió algo que para mí también me parece fundamental. No te fíes de lo que tu cerebro te propone. Hay que aprender a llevarse muy bien con el cerebro. Y el cerebro es un instrumento de propuestas constante y permanentemente. Por lo tanto, el cerebro intenta anticipar cosas a futuro que a veces no acierta, no somos buenos predictores. El cerebro intenta decirte cosas que, bueno, que es como ver el mundo de una manera determinada, que tampoco es la realidad. Por lo tanto, hay que poner en cuarentena un poco al cerebro y todas las propuestas que nuestro cerebro nos hace. Yo creo que esa medida en que nosotros podemos en cuarentena también nuestro cerebro y las propuestas, pues nos puede ayudar a entender lo que sucede y a cambiar. Es decir, nuestros límites son nuestras posibilidades, empecemos con lo que tengamos, con la historia que hemos tenido, no pasa nada, en el sentido de que afortunadamente, digamos, pongamos esa palabra que a mí me gusta, afortunadamente esta es la historia que yo he tenido, afortunadamente empiezo a tomar conciencia, afortunadamente puedo cambiar. Y ahora me toca entrenar. Y afortunadamente lo quiero hacer. Entonces yo creo que ese camino está ahí. Hay una pregunta que hicieron acá, espere que ya la leo. Elisa Cervantes, ¿cómo podemos cambiar nuestras creencias o pensamientos con el lenguaje? Claro, es más o menos relacionado, ¿no? a lo que estaba comentando. Que claro, primero tomar conciencia, es que la clave es que si no tomo conciencia yo no puedo cambiar mi creencia. Y sobre todo, cuando las creencias suelen ser limitantes. Creo que el mundo es así, creo que las personas son así. Ahí entraríamos con el aprendizaje, quizá con los enemigos del aprendizaje o los obstáculos del aprendizaje. Porque al final una creencia se convierte a veces en un obstáculo. Y que tenemos que tener mucho cuidado con las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre el lenguaje y sobre las personas, o sobre la vida, o sobre una crisis, o sobre el COVID. Tenemos que tener mirada un poco más clara. Y yo por eso abogo por tener silencio y guardar más silencio de lo que hay. Va en la misma línea de lo anterior, es decir, las creencias tengo que saber cuáles son y cómo me afectan emocionalmente. Si se quiere hacer otro ejercicio, sería muy interesante saber qué palabras son las que más me afectan
y qué reacción, y crear un mapa emocional. ¿Qué emociones son las que, por las que yo voy transitando? ¿Cuáles son las carreteras de mi vida con las que de repente esa palabra ha despertado una emoción o una emoción ha despertado una palabra? ¿No? Son vasos comunicantes. Y igual puedo trazar un poco pues, cómo es mi lenguaje y cuáles son las reacciones emocionales que tengo, que pueden ser a veces de culparme, de juzgarme, de criticarme, de condenarme, o juzgar y condenar y culpar a otros. Por tanto, eso es la capacidad que nosotros tenemos si queremos trabajar de hacerlo físico. Coger un papel y hacerlo. No vale pensarlo, el fuego pensado no quema. Aquí hay que escribir, y hay que trazar mapas, y hay que ir por las carreteras. Es decir, lo importante es eso. Si lo estoy pensando y pienso que pensándolo voy a cambiar, complejo. Diría que un 99,9% de no conseguirlo. Porque pensarlo solamente no produce cambio. Hay que activarse, hay que escribir, hay que ponerse en marcha. Y escribir a mano es importante también. Espectacular, Luis. Irene, ¿vos ibas a hacer una consulta? Hola, Irene. Dime. Yo soy apasionada. Yo en mi Instagram estuve haciendo un ejercicio que fue fabuloso para mí. Y les comento a todos porque mis pacientes también lo hicieron. Antes de ir a dormir se escriben 3 cosas que uno agradece durante el día. O sea, sacar un poco el foco de irse a dormir con podría haberlo dicho de otra manera, la mirada de esta persona me perturbó. Empecemos por agradecer, ¿no? Agradecemos el buen momento que pasamos con unos amigos, o bueno, ahora la comunicación que tenemos, que vos estás en España, nosotros acá, hay gente de otros países. Y otro ejercicio fue muy lindo, el con qué palabra transmitía, que eso me encanta. Entonces, una de las palabras puede ser la perseverancia, otra no rendirse, otra mejorar, otra, no sé, o sea, ya sintonizarnos con algo positivo, que cuesta a veces, porque se nos cae a veces durante el día, pero retomarlo, ¿no? Y a veces, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes que tienen tartamudez, con algunos pacientes que, como dice Luis, no tienen tanto silencio, hablan mucho y a veces quieren expresar con una frase muy, muy larga y compleja algo que puede ser más simple. Y ahí es donde hay todo un trabajo y gracias a eso es como que no se bloquean tanto, no repiten tanto. No sé si a ustedes les da resultado, pero bueno, lo que yo he visto es que mejora toda esa intención de comunicar y no estar pensando si viene una palabra con tal letra o con tal otra, ¿no? Y lo último es que nosotros hablamos de aceptación, ¿no? De aceptación de la tartamudez, que debe de ser muy difícil, no lo niego, pero bueno, hay que trabajarlo. Bueno, eso solito. Sí. Con respecto a los agradecimientos, eso fue una investigación muy bonita. Siempre se dice que hagamos todos los días, durante 21 días, para generar un hábito inicialmente, 3 agradecimientos diferentes, todos los días, ¿no? Que no se repitan, es decir, vas a hacer 63 agradecimientos durante 21 días. ¿Qué es lo que sucede cuando haces 3 agradecimientos diferentes todos los días? No puedes repetir que todos los días has dado un beso a tu hijo o a tu pareja, has acariciado y que eres feliz o que has paseado. Se trata de 63 agradecimientos diferentes. Hay gente que lo ha hecho durante un año. En el colegio lo hacía mucha gente durante un año, tenían un panel en casa con los hijos que cada uno iba poniendo. ¿Qué es lo que ocurre qué ocurre en el cerebro cuando hay agradecimientos a la noche? Pues algo muy curioso, que le empiezas a educar, a enseñar, porque en el fondo es aprendizaje lo que estamos haciendo, a buscar el lado favorable de las cosas a lo largo del día. Por lo tanto, cuando uno ha nacido quizá con un sentimiento más negativo de la vida, o lo ha construido por las circunstancias, lo que está haciendo es alimentando, es como el perro, el lobo bueno y el lobo malo que uno tiene dentro, uno que ama y otro que odia, o uno que quiere guerrear y el otro que no, y cuando preguntan ¿cuál es el que gana? ¿No? Pues al que más cuido y al que más alimento. Pues en definitiva, si yo al final del día yo cuido y alimento mis agradecimientos todos los días, mi cerebro hará nuevas conexiones. Alimentaré a mi cerebro, a mis neuronas,
con nuevas conexiones. Y entonces esas nuevas conexiones lo que me permitirán cada día, cuando me levanto por la mañana, empezar a mirar cosas de forma diferente. Puedo agradecer, fíjate, ahora con lo que ha ocurrido con el COVID. Sales por la calle y aquí que estamos, toda España tiene que salir con mascarilla. Cuando te quitas un momento la mascarilla en la calle, dices, por Dios, qué bueno es respirar. Existe el aire. Claro, claro, te das cuenta que existe el aire. En el fondo, lo que estamos haciendo cuando nos damos cuenta de las cosas, para mí, es buscar el lado más creativo del ser humano. Estás educando al cerebro con el agradecimiento y eligiendo una palabra por la mañana o cualquier otro elemento, con qué palabra quiero salir a pasear hoy, que sería muy interesante, lo que estás haciendo es buscar el lado creativo. Y somos muy creativos. Y a veces lo que ha ocurrido en la sociedad es que nos han hurtado de alguna manera nuestra creatividad. Nos han puesto moldes. Esto es como los videojuegos. Los videojuegos funcionan por tiempo y atención. El ser humano es tiempo y atención, y lo único que es el espacio que configura. Entonces, cuando los niños se sienten atrapados es porque su atención está atrapada en un tiempo determinado. Cuando termina ese tiempo ya han puesto otro sistema de atención que sigue, y así sucesivamente, y quedan atados hasta el final. Eso nos ha ocurrido a nosotros, por eso nuestros hijos pueden ser adictos, porque nosotros somos adictos sin habernos dado cuenta. Adictos a nuestro propio lenguaje, adictos a nuestra forma de mirar, a mirar al otro de una manera determinada, adictos a la enfermedad que podemos tener, o a nuestro color, o a nuestra estatura, adictos a muchas cosas. Tenemos que dejar de ser adictos. Tenemos que liberarnos de todo. Ese tercer paso que decía, vamos a liberarnos, y los agradecimientos liberan. Es lo que yo puedo decir, y liberar porque el cerebro hace unas conexiones. Pero es bonito escribirlo, ¿eh? Excelente. Camilo te quiere hacer una consultita, Luis. Perfecto. Hola, Camilo. Camilo por acá. Hombre, como te he visto antes, te veo de verde, digo, bueno, ya está, venga, muy bien, Camilo. Bueno, Luis, Cuenta. primero que todo, quiero darte las gracias por estar acá y compartir todos tus conocimientos y experiencias con nosotros. Y la pregunta que yo tengo es como un poquito más personal y me causa curiosidad saber qué fue lo que te motivó a estudiar la comunicación y las palabras. Pues yo siempre tengo una tendencia en la vida a varias cosas. Una es a no estudiar como se tenía que estudiar, por tanto, por eso me echaban de colegios y universidades, y otra, a montar empresas y a fracasar. Entonces, claro, el fracaso dice que es el amigo del éxito, pero claro, si me vas fracasando, igual te mueres fracasando. Y yo dije, esto me va a pasar a mí, porque montaba una cosa y no me salía bien, quería otra cosa, y entonces me cogí un año sabático, ya a finales del siglo XX, que me suena ya lejísimos a mí. Pues dije, bueno, igual me tengo que coger un año sabático y tengo que repensar todo lo que tengo en mis manos, y me decidí a buscar en ese año sabático con los recursos mínimos que uno puede tener, y cuando digo mínimos, eran mínimos, yo me había arruinado, venía ya de arruinar, y bueno, puedo montar otra porque tengo iniciativa, buscaré, pediré, haré lo que haga falta, pero no, dije, me voy a parar un año. Y en ese año que yo me paré, busqué. Claro, yo era filósofo, había hecho doctorado en filosofía, después de echarme de la universidad, fíjate, todas estas cosas que ocurren en la vida de uno, y me paré simplemente a leer papers, publicaciones, libros que de alguna manera me pudiesen ayudar a entenderme a mí mismo, que después fue mucho más tarde, o buscar de alguna manera un propósito, y en este caso me cayó en mis manos la investigación que aparece en mi primer libro de las monjas de Notre Dame en Estados Unidos, que estaba haciendo un epidemiólogo, que investigaba por qué por muchos países hay personas que viven más que la media de ese país, pero viven bien. Es decir, tienen una buena reserva cognitiva, una buena reserva emocional, una buena reserva física. Es decir, tienen un envejecimiento mucho más satisfactorio. A mí eso me atraía porque a mí siempre me gustan las películas de ciencia ficción y me gusta vivir muchos años. Y yo diría, bueno, eso de vivir 100, 200, 300 años me encantaría. Claro, el cerebro se tiene que acostumbrar a tener reserva emocional, física, tiene que tener todo equilibrado, ¿no? Porque si pensamos como pensamos ahora, hoy no, que Dios me pide confesado, pues si voy a envejecer, voy a hacer. Claro, yo tengo 65 años, entonces, claro, al final digo, bueno, si tengo que vivir más, me gustaría estar bien físicamente, ¿no? Pues hago deporte y mantengo. Y cuando cayó en mis manos la investigación, ahí ya se me encendieron todas las luces.
Y ahí ya fue todo. A partir de ahí ya me di cuenta de la importancia del lenguaje, me di cuenta de la importancia también de las emociones de escribir, me di cuenta que eso se contabilizaba, contar una a una, y eso tenía que ver mucho con la longevidad. Es decir, me pareció muy físico, muy palpable, y entonces ya en la universidad propuse hacer una investigación sobre el poder de las palabras positivas, negativas y neutras en el cerebro, que fue una investigación que publicamos en Plus One a nivel mundial, que fue, bueno, quizá el hito de la Universidad Complutense en su departamento más interesante, ¿no? Eso fue lo que realmente me hizo a mí ya introducirme en ese mundo, empezar a trabajar en las empresas y crear una nueva empresa. Y luego ya dedicarme a escribir también, porque bueno, eso ya fue más adelante. Muchas gracias. No sé si te he contestado, ¿eh? Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis. Nada. Bueno, ahora hay un compañero llamado Michel de Perú que te quiere hacer una pregunta. Muy bien. Hola, Luis. Hola. Mi nombre es Michel, soy de Perú, soy psicólogo de profesión y soy conferencista en formación. Yo a lo largo de mi vida, de mi carrera, también aprendí sobre las palabras. Entendí que, por ejemplo, el decir te quiero o el decir no me importa, o una palabra negativa también se me regresa. No, es como un boomerang, ¿no? Que cuando decimos esas palabras positivas también nos sentimos bien y también hacemos sentir bien a los demás. Y lo que tú dijiste, sí, me parece muy interesante. Te agradezco el día de hoy. Yo tuve el placer de poder escucharte y verte también, gracias a Dani, ¿no? Por compartir tus videos, que es muy interesante, y también yo me siento agradecido por el día de hoy, de que nos puedas compartir un poco tu experiencia también, ¿no? Eso sería mi comentario por el día de hoy, y más que nada agradecerte el estar aquí. Gracias. Gracias, de verdad, Michel, gracias. Estuve en Perú dando una conferencia sobre lenguaje en tiempos y me gustó mucho estar allí en la universidad y me lo pasé muy bien. Pues mira, curiosamente, yo trabajo mucho con deportistas de élite, mucho. Claro, y los deportistas, cuando has hablado del lenguaje negativo y del lenguaje positivo, lo que influyen, están muy acostumbrados a utilizar muchas veces palabras negativas cuando se enfadan, gritan, se desesperan. Yo os digo que lo hagan. Es decir, y yo digo que estoy de trabajo con equipos que han ganado Copas de Europa, bueno, es muy interesante con motoristas. Bueno, y lo importante es cómo reconstruyes, en el caso de los deportistas, el lenguaje gestual, fíjate, en este caso el lenguaje gestual que acompaña el lenguaje oral de la acción. Y yo trabajo mucho el tiempo de recuperación. El lenguaje positivo lo que hace es que el tiempo de recuperación, que es importantísimo en los jugadores, sea el menor posible. Esto es como el tiempo de recuperación ante el fracaso que uno puede sentir, ante el miedo que uno puede sentir, cuánto tardo en recuperarme, cuánto tardo en que mi cerebro vuelva al estado normal, que mi cerebro no me atrape con el lenguaje negativo y me haga rumiar, porque la investigación lo que sí hace el lenguaje negativo es que te hace rumiar mucho. Por lo tanto, lo importante es cómo yo liberaba de la rumia. No que desaparezca las palabras negativas, emociones, porque no van a desaparecer, están ahí, sino que duren el menos tiempo posible y que luego sumen más palabras positivas. Es contar. Si has dicho una negativa, pues bueno, ponle 3 después positivas. Es decir, y esto en el juego, aunque parece una cuestión a veces baladí, porque no se dicen muchas palabras, pues resulta que el tiempo de reacción de los jugadores cambia. Son más rápidos, optimizan su rendimiento. Y yo creo que la clave, en definitiva, del lenguaje positivo es
que diseñan una forma diferente de entender mi profesión, mi vida, quién soy yo con respecto al mundo. Y sobre todo una clave que le aprendí de Pablo Lasso, del entrenador del Real Madrid Baloncesto. Pablo Lasso decía como entrenador que la palabra que más le gusta a él era respeto. Y el lenguaje es respeto. Y yo creo que esa palabra a mí se me ha quedado muy grabada. Y yo siempre la repito muchísimo ante la gente. Respétate a ti mismo, quiérete a ti mismo, como eres. No se trata de ser perfecto. Se trata de ir avanzando poquito a poco, hasta donde se llegue, y respetar a los demás. Y eso es un poco lo que yo he aprendido muchas veces de ese lenguaje visto a flor de piel y en décimas de segundo, porque en el deporte todo va muy rápido y ocurren muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha sugerido cuando has empezado a hablar y decías, digo, es que es verdad. Al final, las emociones están ahí, las negativas van a seguir estando. ¿Cuánta cancha le doy yo? Hablando de baloncesto, ¿cuánta cancha le doy yo a las emociones negativas? Pues cuantas menos, mejor. Pero no las vas a poder quitar. Respétalas, quiérelas, ámalas, ama tus emociones negativas, pero cuantas menos, pues mejor. Y trabaja las positivas. Es cuantificar, es cuantificable, es contable, se puede contar. Excelente, Luis. Laura te iba a hacer otra consulta porque hoy se quedó sin internet y se desconectó. Muy bien, perfecto. Sí, ¿qué tal? Me quedé con la mitad de la respuesta, pero bueno, como esto está grabado, sé que después lo voy a poder ver. La pregunta sería, en el caso de las personas que tenemos tartamudez, muchas veces tenemos una tartamudez que se llama encubierta, que en mi caso particular, cuando era más joven, yo trataba de disimularla cambiando palabras. Digamos, en mi pensamiento yo tenía una determinada frase, pero cuando sentía que venía el bloqueo, automáticamente la cambiaba por un sinónimo o por lo que fuera para poder fluir. Quiero saber yo qué implicancia tendría en mi cerebro todos esos cambios de palabras, digamos, a nivel, no sé si negativo, positivo, neutro, por haber estado hecho esos cambios en forma constante durante muchos años. O sea, ¿es algo malo? Bueno, yo quitaría los extremos que siempre ponemos malo y bueno en las cosas. Digo que lo malo y lo bueno son siempre límites que tenemos nosotros y de ahí son nuestras posibilidades. Cambiar es tomar conciencia, por lo menos es un acto físico de tomar conciencia de que en este momento puedo utilizar otra palabra que me está beneficiando. Por lo tanto, si vamos a lo que hemos dicho antes, malo o bueno sería bueno, porque lo que te está haciendo es tomar conciencia de ese lenguaje y buscar una alternativa y una nueva posibilidad, que esa posibilidad es un límite, pero que te está protegiendo y a la vez te está dando oportunidad. Por lo tanto, para mí eso perfecto, porque al final de eso se trata, tomar conciencia. Luego, ese tomar conciencia, para mí es importante que sea escrito también para luego aprender a regularlo y que las alternativas las escribas también, como si fuera un diccionario. Cada uno tiene que crear su propio diccionario vital, lingüístico, para que sea más automático y más rápido, poquito a poco. Es como entrenar. Al final uno va a correr 100 metros y hace 20 segundos o 30. Pues hasta llegar a lo que hizo Usain Bolt, pues fíjate tú lo que nos queda, pues muchísimo. Vamos a ir entrenando poquito a poco y sobre todo perdonándonos nuestros fracasos, nuestros miedos. Por eso decía yo siempre que me comentan y me presentan alumnos que han sido muy malos y yo digo, malo era yo, que me echaron de varios colegios y de la universidad. ¿A quién se le va a echar de una universidad? Pues es rarísimo. Pues a mí. Entonces, claro, esas cosas ocurren y tienes que aprender a perdonarte, saber que las cosas las puedes tomar en algún momento en tus manos y que vas a tener control. Es lo que tú empezabas a hacer. En algún momento empezaste con ello. Ahora hay que continuar y hay que crecer con ello. Y de ahí que puedes crear un instrumento de trabajo. Ten en cuenta que vosotros sois los expertos y podéis innovar e inventar metodologías. Yo he trabajado metodologías en mi principio basado en la ciencia, pero luego también en otras observaciones, o sea, en la psicología. Primero en la neurociencia y luego en la psicología. Y eso pues viene muy bien. O sea, tú innova y crea y aporta y crea un método.
yo siempre animo a la gente a que cree métodos, aunque sea para uno mismo. La vida la vive uno. O sea que, Ok, ok. sí, Muchísimas gracias, Luis. de nada, de nada. Luis, Dime. iba a anexar algo a lo que dijo Laura. Sí, la persona con tartamudez es como que desarrolla esa habilidad de ir buscando otros sinónimos increíbles, pero a medida que vamos aceptando la tartamudez y pasando por diferentes procesos, porque cuando uno cambia el sinónimo, está diciendo una palabra que no quiere en realidad decir, pero optamos por la más fácil. Pero cuando vamos caminando por el camino de la aceptación, elegimos decir la que quiero y no la que me sale. Así que está bueno igual poder aceptar que es una manera de adaptarse, ¿no? Y ir cambiando a medida que uno mismo va evolucionando el lenguaje, creo. Uh-huh. Bueno, ¿quién quería hacer una consulta? Me parece que es Joan de Colombia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Joan, soy fonoaudiólogo y persona que tartamudea. Uh-huh. Bueno, para mí el lenguaje ha sido bastante importante. Pienso que eso nos da una semántica discursiva mucho más amplia para armar nuestras frases y todo eso. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, aparte de la búsqueda de los diccionarios, para adquirir muchas más palabras? Pues a mí me gusta mucho, quizá lo que yo empecé a hacer cuando empecé a escribir, que yo escribí a los 61 años mi primer libro, por lo tanto, mi idea era empezar a escribir. Entonces, cuando me di cuenta que repetía cosas, palabras, dije, lo primero que tengo que hacer ya es volver al diccionario. Entonces además me gusta el diccionario físico, entonces me fui al diccionario, a la RAE o al María Moliner, luego me fui también a los diccionarios, a Word Reference, bueno, a los que están en Google, etc. Dije, voy a brujulear palabras y voy a descubrir las palabras y su etimología. Es decir, se trata de enamorarte del lenguaje, con el que tienes. Pero claro, para saber qué tienes, escríbelo. Entonces, cuando me dijeron, oye, pues, escribe el libro. Yo soy un afortunado, aunque fuera a los 61 años. Pero bueno, empieza a escribir el libro y claro, te encuentras que tienes un lenguaje que te permite, claro, has estudiado, has hecho un doctorado, te permite escribir de una manera determinada, pero no es una manera igual muy adecuada para lo que te están diciendo. Entonces te tienes que sumergir en buscar sinónimos, antónimos, en tirar de la imaginación, en la creatividad, en buscar nuevas definiciones. Y yo ahora soy, ¿cómo le llaman? Soy observador del lenguaje en un programa de la SER aquí en España, que es el Faro. Y entonces siempre me preguntan 2 palabras a la semana. Y yo lo que hago con esas 2 palabras, partiendo de la realidad que te puede definir el diccionario, invento otros sentidos. La palabra silencio, que fue la semana pasada. Bueno, pues buscas algo más allá y entonces vas recreando y vas creando hasta tu propio diccionario, de alguna manera. Y eso es lo que yo hago. Yo te puedo decir lo que yo hago, porque lo hago todos los días. Además, ya te digo, mira, está aquí. Yo todos los días escribo a mano, antes de escribir. Y todos los días estoy mirando el diccionario todos los días. Todos los días. Entonces, es una forma de crear un lenguaje nuevo, de sorprenderte, de maravillarte y de fascinarte por las palabras, porque hay verdaderas palabras prodigiosas, maravillosas. Eso es lo que a mí me anima, ¿no? El meterme en el diccionario y de repente descubrir que el mundo es mucho más. Ok, gracias, Luis. De nada. Chicos, ¿alguien tiene alguna consulta para hacer algún aporte? ¿Que se animen? ¿Nadie? Bueno, no sé, Luis, ¿qué nos podés comentar? ¿Hay alguien que habló? Sí. Hola, Camilo. Hola, sí. Lo que pasa es que en el chat la chica Alicia dijo, Luis, ¿cuál es tu palabra favorita? Y esa es una
pregunta que podría responder ahora. La he mencionado antes, para mí silencio. Lo he pensado mucho porque es verdad que a veces digo que la palabra sí es una palabra que me gusta muchísimo, que es, si digo sí a las personas con las cuales igual me piden colaborar, escribir, hablar, pues creamos nuevos mundos, nuevas oportunidades, y digo no, se cierran. El no, a mí el sí es una palabra que abre puertas y que abre mundos, el no es una palabra que hay que aprender a cuidar mucho. Siempre te dicen, no, aprende a decir no, que se lleva mucho de moda. No, ser no es ser dueño de la vida. Por lo tanto, tienes que cuidarlo mucho y aprender a decir cuándo tienes que decir no. Decir sí es creatividad. Esa era mi palabra que yo la he trabajado durante muchísimo tiempo. Pero la otra, para mí, por supuesto, es la de palabra silencio. O sea, el silencio a mí me parece una palabra que te llena de energía, que te ayuda a conectar con los demás. Yo aquí con todo lo que veo en política y que me gusta mucho la política y me meto mucho con los políticos siempre, me encanta eso. Les digo, si guardaran un poquito más de silencio, quizás se humanizasen un poquito más. Y sobre todo hay una cosa que el silencio hace, es que cuando tú observas a los políticos, porque a los empresarios, a los poderes fácticos que dirigen en parte del lenguaje de una sociedad, hay un libro de un autor colombiano que me encanta, lo voy a ver si lo encuentro a mano, que está aquí, fíjate. Héctor Abad Faciolince, no sé si lo veis, es El olvido que seremos. Y hay una cosa que yo hago cuando oigo hablar a personajes públicos, que creo que no han estado en el silencio, es que en las palabras que no aparecen, las palabras que no aparecen en ellos, en su discurso, ese será el olvido que seremos como sociedad. A un político muy pocas veces le vas a oír hablar de palabras de amor, de compasión, de amabilidad, de generosidad, de bondad, de altruismo, de armonía, de paz. Muy pocas veces en su lenguaje. A veces ni salen. Y si en ese lenguaje no está, ese olvido es el que vamos a ser. Por lo tanto, es muy importante que en silencio recobremos, y por eso a mí la palabra que más me llama la atención ahora es silencio. Sí, silencio para construir un mundo un poquito mejor, que es un mundo de paz. Esa sería mi contestación a esa palabra. Hermosa palabra. Ahí te agradece Claudia agradece a la Romiñonia que estés acá con nosotros. Bueno, Luis, ¿algo más que nos quieras aconsejar a nosotros que muchas veces somos muy vulnerables ante las palabras de este mundo que anda a las corridas? Y como nos has escuchado, tenemos un ritmo de habla diferente, así que muchas veces necesitamos otro tiempo para escucha, ¿no? Y a veces no hay ese tiempo de escucha. Y ahí es en donde ocurren los conflictos en nosotros mismos, ¿no? En el autoestima, en la personalidad. Yo diría que fuésemos un poco más amables con nosotros mismos. Para ser un instrumento de paz, que a mí me gusta mucho y decir qué paz voy a aportar hoy, yo cuando salga a la calle, tengo que ser un instrumento de paz dentro de mí mismo. Y tomar conciencia del lenguaje, no castigarme tanto por el lenguaje y ser amable con el lenguaje. Cuidar nuestros noes, nuestros peros. Sí, pero la realidad es esta. No, la realidad no es esta. No vayamos tan de listos por la vida, como digo yo. Un poquito más de humildad. Y a mí me parece muy importante cuando nos levantemos por la mañana, sería interesante, como ejercicio práctico si quieres, levantarnos 15 minutos antes de lo que nos acostumbramos a levantar. Me da lo mismo que uno se levante a las 10 de la mañana, levántate a las 10 menos cuarto, o que te levantes a las 5 de la mañana, levántate a las 5 menos cuarto. Y ese tiempo de antes, guárdate en silencio. No es necesario que medites. Analiza cómo va a ser tu día, que ya sabes cómo va a ser tu día. Vas a encontrarte con personas, vas a salir. Y analiza si vas a ser una persona de paz. ¿Qué paz voy a aportar? ¿Voy a callar al juez que yo tengo? Que está juzgando todo, que está criticando lo que oigo, que crea que es la verdad. ¿Voy a aportar un poquito de paz? Si cometo un error en un momento dado de no aportar ese poquito de paz, soy capaz de
calmarme y volver a tener esa armonía para volver a tener y aportar un poquito de paz. 15 minutos por la mañana, 7, 10, fíjate, hasta 3 minutos, que uno piense y anticipe si puede ser una persona de paz, de amabilidad, yo creo que es un buen ejercicio. Parará mucho más nuestro lenguaje, nuestras ofensas hacia nosotros mismos y hacia los demás. Quizás seamos más humildes, más generosos. Yo creo que eso es lo que muchas veces nos falta. No somos poseedores de la verdad. Tenemos que aprender de alguna manera lo que tenemos en nosotros, es que la capacidad de hacer mejores preguntas. Y esas mejores preguntas es, ¿yo voy a aportar paz con la pregunta? ¿Voy a hacer bien con la pregunta que hago? ¿O con la respuesta que doy? Eso es lo que Claro. diría yo. En resumen, estamos llenos de palabras, pero lo importante es reflexionar para saber qué palabras usar, ¿no? Y que sean... Lo importante es tener paz. Paz interior. Muchas veces lo que cuando hablábamos o lo que veíamos en un momento dado era que no teníamos paz interior. Que nos han ocurrido muchas cosas porque igual hemos sido, no sé, atacados por nuestra tartamudez o por nuestra forma de entender la vida, de vivirla, por lo que sea. Y hemos perdido la paz. Y creemos que la tenemos. Aquí la cuestión está en que entran nuestras creencias. Ya sabéis que hay una cosa que es que uno tiende a embellecerse por encima de los demás. A mí eso no me pasa. El embellecimiento propio. No, yo soy una persona humilde, no. Pero si lo dices, ya no. Se trata de que realmente no te embellezcas tanto, aprendas el silencio y aprendas de alguna manera a tener equilibrio y armonía interior, que son dos cosas diferentes. Primero se consigue tener un poquito de equilibrio y luego armonía, porque el equilibrio lo vamos a perder. La armonía es lo que te hace que siempre, de alguna manera, tengas la capacidad de salir adelante, de crecer. Esa es la armonía. El equilibrio, pues estamos ahí, pero de repente podemos perderlo. No pasa nada. Yo diría, busquemos paz interior, calma, sosiego, quietud. 15 minutos antes de quietud por la mañana viene muy bien. No sabéis el bien que hace a la persona que se levanta un poquito antes y guarda esos 15 minutos de quietud y silencio. Excelente. Hay que ponerlo en práctica entonces. Irene te quiere hacer otra consulta y después ya te dejamos ir. Bien. Porque allá son las 10, ¿no? En España. Sí. Dime, Irene. Sí, lo que yo quería que cuentes es tu lista de comprobación. ¿Qué lista de comprobación harían para estos casos, digamos? Pues sabéis que la lista de comprobación la creamos para tomar conciencia de nuestro propio lenguaje. Y sobre todo el propio lenguaje que decimos a nosotros mismos y a los seres queridos. Una lista de comprobación es como la lista de comprobación que tienen los aviones cuando van a comprobar si el depósito está lleno para donde vamos a viajar. Las puertas se han cerrado para que el avión esté bien presurizado. Es decir, las listas de comprobaciones en mi lenguaje. Trabajamos, es verdad que están muy elaboradas porque no son más de 15 ítems, más de 15 puntos, que no van a durar más de 90 segundos, o sea, 1 minuto y medio, en la cual yo puedo tener múltiples listas de comprobación, como tienen los aviones, o cuando se construyen rascacielos, o cuando vas a construir un satélite. Existen muchas listas de comprobación. Y lo que haces es, por la mañana, si me he levantado y he tenido esos 15 minutos de silencio, puedo empezar a decirlo, quietud, o cuando me levanto, que es la primera palabra que le he dicho a mi hijo, porque la primera palabra igual es, le he dicho buenos días y le he sonreído en gesto, y hago 15 que la puedo reflexionar antes de hacerlo o después, pero tengo que tomar conciencia. La lista de comprobación se escribe. Voy a comprobar, de alguna manera, que lo que he dicho es lo que he dicho. Y lo que no he dicho, ¿por qué no lo he dicho? Porque se me ha olvidado. Entonces es importante que, para no fiarnos de la memoria, existe la lista de comprobación. En este caso fue cuando creamos las listas de comprobación, fue muy importante lo que se trabajaba en la Organización Mundial de la Salud, como en los hospitales de campaña, en situaciones de guerra, por no tener listas de comprobación moría muchísima gente. Y a veces se operaba el brazo que no era, la pierna que no era, y a la persona que no era, ¿no? Entonces, en la lista de comprobación empezó a ayudarnos a entender cómo podemos tomar conciencia
absolutamente de las cosas más importantes que ocurren ahí, sea en un quirófano, sea en una cabina de un avión, sea en la construcción de un rascacielos, o sea en mi vida. Entonces, la lista de comprobación de las palabras para mí me parece fundamental. Entonces, se hace en el segundo punto. Cuando tomo conciencia, cuando voy a escoger, es ahí donde se empiezan a trabajar las listas de comprobación. Tengo que escoger qué palabras quiero decir, qué palabra decirle a mi hijo, a mi hija, a mi marido, a mi compañero, a mi compañera, en el trabajo, al salir de la calle, cómo voy a saludar. Son pequeñas listas de comprobación para que no se nos olvide. Y luego las puedo revisar al final del día, o al principio, antes de salir, o en medio, que cada uno puede hacerlo como crea. No sé si me he explicado, pero bueno, la lista de comprobación funcionaron muy bien con las familias, con los profesores y con los alumnos. Era divertidísimo. No veas tú. Construirlas con ellos lo pasamos pipa. Sí, porque cada uno decía, ¿pero qué le digo yo a mi hijo? Le digo buenos días, le sonrío, le toco. Digo, pues pon lo que tú creas que es más adecuado y te das cuenta de lo que tu hijo necesita, por ejemplo. Igual al principio le dices buenos días y ¿cómo me han dicho buenos días? Y necesito un beso. Bueno, pues al día siguiente igual en tu lista de comprobación cambias, porque las listas de comprobación se hacen para ir mejorando, no se hacen para que sean estáticas. Se hacen para ir creciendo con la gente que te rodea. Pero duran 90 segundos, no más. Todo esto es para que no se interfiera tanto en la vida cotidiana, sino que sea una vida que al final la podamos llevar a mejor con poquitas cosas, pero bien llevadas todos los días. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera hacerle una última pregunta? Y lo despedimos a Luis. ¿Nadie? Bueno. Bueno, Luis. Ay, perdón. Bueno, gracias Luis por este tiempo. Soy Cintia de Perú y muy importante todas las palabras que han mencionado. Yo creo que también, no sé si lo considera, pero es importante la forma como uno lo dice, la emoción con la que esa palabra, que puede ser interpretada de muchas maneras, tal vez un comentario, ahora que estamos con los celulares, con los mensajes, a veces una palabra puede ser dicha de la mejor manera, con una buena intención, pero del otro lado, la otra persona lo toma diferente, como que, uy, está molesta, o no sé, me está ofendiendo. Entonces, este contenido emocional también es sumamente importante. Quisiera que comente un poco sobre esa forma de decir las palabras, y no la palabra en sí, sino cómo uno transmite también la emoción o el significado real que quiere decir. Claro, aquí estamos con el tema del emisor y el receptor, el que emite y el que recibe. Cada uno tiene un contenido emocional, que muchas veces no podemos entrar, porque son experiencias que uno ha podido tener con las personas o hasta con los propios, como dices tú, celulares, al escribir mensajes que no veo ni siento el gesto, o el otro escribe de forma a veces muy impune, como en las redes, ¿no? Entonces, el lenguaje oral es escrito y es gestual, y cada uno tiene desde su tonalidad, la fuerza, la energía, la emocionalidad, el sentimiento que cada uno le puede aplicar. No se ve todo a la vez. Por eso siempre, cuando estaba hablando, digo siempre o casi siempre, es importante que nosotros controlemos nuestra propia emoción, de lo que recibimos y de lo que enviamos. Nosotros tenemos que ser protagonistas y dueños de todo lo que hacemos. En este caso sería el tercer paso de lo que hablamos. Hay que tomar conciencia del lenguaje, hay que regular y hay que tener autonomía. Porque claro, si me llega a mí un mensaje que lo interpreto mal o lo interpreto bien, da lo mismo, y me afecta y mi tiempo de reacción es muy largo, al final me estoy quitando vida, porque eso es lo que me dijo una periodista cuando hablábamos, y decía, ¿qué es el lenguaje positivo? Pues eso, te hace estar más activo. El negativo, rumía. Entonces el lenguaje positivo lo que te hace es, te regala vida. Pues regala vida. Entonces, claro, al final lo que hacemos con nuestro lenguaje, regalamos vida o quitamos vida a la gente. Y esto que suena así a veces un poco duro es real. Es decir, porque al final la gente lo que tiene es su tiempo de vida. Y su tiempo de vida está ocupado para más. ¿Por qué me habrá escrito esto? ¿Por qué me habrá dicho esto? ¿Qué me querrá decir? Y yo también lo puedo hacer. Lo importante es no caer en eso, dominar eso. Lo que me ha querido decir no lo sé. Y si tengo alguna duda lo pregunto. Y si veo que no, igual no entro más al saco. Que de esto yo ya tengo mucha experiencia porque tengo unos cuantos hijos, un nieto, y recibo mensajes y a veces recibo cosas que es alucinante lo que puedes recibir.
parar a todo el pensamiento que se puede producir a través de una palabra escrita, que la emoción ya la pongo yo, porque la palabra es neutra ahí cuando está escrita. Cuando leo yo es cuando yo pongo la emoción, es complejo. Si no te lo has trabajado es complejo. Por eso hay muchos conflictos entre los amigos. ¿Pero por qué me has dicho esto? Pero si no te quería decir esto. Todas estas cosas, bueno, pues, ¿qué ocurren? A mí me gusta mucho hablar por teléfono. Es decir, si puedo, si os puedo ver, me gusta veros, porque si puedo estar presente, me gusta estar todavía más presente. Si puedo hablar por teléfono, mejor que escribir mensajes. Los mensajes, hace falta tener una cultura emocional muy equilibrada y sobre todo mucha armonía con uno mismo. Si no, las interpretaciones no son muchas veces adecuadas. No te fíes de tu cerebro de la interpretación que ha hecho. Suelo decir yo muchas veces a la gente. Espectacular. Luis, nos vamos a sacar una fotito si usted quiere. Claro. ¿Sacamos una foto? Por supuesto. Leo, ¿la sacás vos? Avisanos. ¿Listo, Leo? Sí, ya estamos. Hola. Bueno, Leo, bueno, Luis, le agradecemos de corazón esta reunión y que nos haya brindado todos sus conocimientos. Fue muy lindo escucharlo, muy agradable. Y tengo yo un libro que los compartí a los chicos, así que ahora con más razón lo vamos a leer, porque creo que es el que habla de la educación y que yo tengo, no me acuerdo, pero lo empecé a leer. Yo recomendaría El lenguaje de la felicidad. Ese. Aparte que es el que más le gustó a la editorial, había en la época de COVID la publicación, pero para mí está basado en mi propia experiencia vital y en todo lo que he hecho. Yo creo que es un libro, creo que puede decir cosas muy claras a la gente en ciertos momentos. Yo creo que es necesario. Bueno, lo vamos a buscar entonces. Sí. Lo vamos a buscar a ver si está en PDF y lo vamos a compartir en el grupo, así lo podemos leer. Muy bien. Bueno, gracias a todos por estar aquí y a Luis, de nuevo te agradecemos de corazón. Gracias. Adiós a todos, chicos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias. Gracias.